Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo a trabajar con Descartes y, si nos da tiempo, también con Locke. Y trataremos también de empezar con Hobbes. Como veis, tenemos nueva tecnología, una nueva cámara de vídeo para que lo podáis ver mejor. Descartes va a construir lo que sería el racionalismo. Descartes nació en La Haye en 1596, estudió a los jesuitas, recibió una clásica educación, participó tuvo como consecuencia en su contexto la Guerra de los 30 años y va a ser el principal autor del racionalismo. Dentro del contexto histórico que vamos a encontrar, tenemos una etapa de crisis generalizada. Con lo que respecta a la política, tenemos monarquías absolutas, división religiosa de Europa y, por supuesto, conflictos religiosos. En cuanto al contexto histórico, es una etapa con crisis económicas, como casi siempre, dentro de una sociedad estamental y con determinadas revoluciones, tanto en Inglaterra como en España, etc. Las obras principales de Descartes van a ser el discurso del método, meditaciones metafísicas, principios de filosofía y las pasiones del alma. El conocimiento y la filosofía moderna. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna y rompe con la filosofía tradicional de la Edad Media y establece las relaciones entre la fe y la razón, procurando la libertad de investigación. Sabéis que la filosofía de la Edad Media se impartía casi exclusivamente en las universidades y era la síntesis tomista entre Aristóteles y el cristianismo, y de ahí que se les llame filosofía aristotélico-tomista. En Europa la Reforma Protestante debilitó bastante este tipo de pensamiento imperante, ¿no? El que quería la autonomía de la razón, reivindicaba la autonomía de la razón, confianza en la propia capacidad para alcanzar la verdad, en el sujeto, y tratará de probar que es posible la construcción de un método exclusivamente racional capaz de proporcionar conocimientos verdaderos, tomando como modelo la deducción matemática. Critica los saberes de la época y tratará de construir una matemática universal partiendo de axiomas elementales que son verdades por sí mismas, para evitar la crítica de los escépticos y para deducir todo el conocimiento posible sobre la totalidad de lo real. El método tiene éxito en la física. ¿Y qué hace Descartes? Lo trae para sí, lo importa. Con Descartes empieza un proceso de secularización de la razón, llamado racionalismo. Se separa de la religión, digamos. Autores principales del racionalismo van a ser Spinoza, Leibniz y Pascal. Tenían en común, todos estos autores, su opción epistemológica y la oposición al pensamiento aristotélico tomista y sobre todo a la corriente del siglo XVII, el empirismo. El racionalismo, como título, racionalismo. En un primer punto, el modelo va a ser la ciencia matemática. Propone como modelo la ciencia matemática, como fundamento de todo saber. Y como opinaba, como Aristóteles, en la confianza de fundar una ciencia universal capaz de dar respuesta a cualquier tipo de problema. El tipo de razonamiento va a ser un razonamiento axiomático deductivo. Razonamiento axiomático deductivo. Parece difícil, ¿no? Pero establece unas primeras verdades. Y dice que el problema del saber reside en identificar los principios o axiomas básicos a partir de los cuales cualquier otra verdad puede ser derivada y podemos construir el conocimiento. Estos principios o axiomas no se encuentran en el conocimiento sensorial, que es lo que dirían los empiristas, sino con la razón, y esto da lugar al innatismo. Es decir, si nos preguntan qué es el innatismo, contestaríamos esto. Y sobre todo es un optimista del conocimiento. Para él existe una correspondencia entre ser y pensar. Él asimismo establece una teoría del conocimiento.
y quiere establecer un método. Para establecer el método, lo primero que tiene que hacer es descartar cualquier error. ¿Para qué? Para poder avanzar en el conocimiento de la verdad. Y establece dos partes. Por un lado, la crítica negativa y por otro lado, la crítica positiva. Dentro de la crítica negativa está la exclusión de cualquier error. Dentro de la crítica positiva nos da y nos proporciona las reglas y establece las condiciones para descubrir la verdad. Todo esto le lleva a la duda como primer principio. Va a dudar de todo. Y establece una serie de reglas del método, que tiene que ser esencia de la matemática universal, y el método en sí mismo sería axiomático, deductivo o intuitivo-deductivo. Los elementos intuición y deducción. Dentro de la intuición tenemos la regla de la evidencia y la regla del análisis. La regla de la evidencia: aceptar como verdadero aquello que se impone como tal a la razón. Aceptar como verdadero aquello que se impone a la razón. La regla del análisis: dividir los problemas en partes para identificar las evidencias intuitivas en las partes. La otra parte, que es la deducción, tiene también otras dos partes: síntesis y revisión. La síntesis: integración de los distintos elementos, de los elementos diversos, en una unidad argumentativa, estableciendo argumento. Y la revisión: volver sobre todo el proceso, sería una retroalimentación o un feedback, ¿no? Él habla también de un elemento fundamental, que va a ser la duda. Para él descarta cualquier información de los sentidos. Los sentidos nos engañan, entonces a partir de ahí no podemos construir un conocimiento. Él incluso nos llega a decir que distinguir entre sueño y vigilia es imposible. Sin embargo, él no duda de qué, de las certezas matemáticas. Sin embargo, duda de Dios también, Y al dudar y establecer la duda como principio, tiene que llegar a un pensamiento, es decir, pienso. Cogito, pienso, y establece como primera certeza el pienso, el cogito. Y así establece el criterio general de certeza, que nos lo pueden preguntar. El cogito ergo sum es la primera evidencia y de ahí deduce el criterio general de certeza, que dice que todo lo que percibamos con la misma claridad y distinción del cogito ergo sum será cierto. Nos va a servir de base para poder desarrollar todos nuestros conocimientos. Él incorpora al método la duda metódica radical, con un principio que es el de incertidumbre. Pensaba que todo era falso hasta llegar al cogito ergo sum, pienso, luego soy, pienso, luego existo. Y dice que puedo dudar de todo, absolutamente de todo, de que sea un cuerpo, de que sea cualquier cosa, excepto que soy algo. ¿Y qué es ese algo? Podemos definirlo como una cosa que piensa, que siente, que afirma, que niega, que imagina. Son atributos del pensamiento, de la cosa pensante, del sujeto pensante. Y nos va a establecer también las sustancias. Y nos dice que no es posible asegurar de las cosas materiales fuera del pensamiento, su existencia. No constituyen realidades evidentes. Solo es evidente para mí la existencia de mi pensamiento. La existencia de cosas en mi pensamiento en tanto ideas. Pero no se puede asegurar, fuera de toda duda, que esas ideas como cosas que existen en realidades en sí mismas, sustancias. ¿Y cómo define la sustancia? Una cosa que existe en forma tal que no tiene necesidad sino de sí misma para existir. La definición solo es aplicable a Dios, que es una sustancia infinita, pues solo Él es independiente y existe por sí mismo. Y extiende el término sustancia a la sustancia pensante y a la sustancia extensa, que la sustancia pensante, res cogitans, y la sustancia extensa, res extensa. Y diferencia entre sustancia infinita, Dios, y sustancias finitas, el pensamiento y la extensión. Las sustancias tienen un atributo, que
que es su esencia, y se identifica con ella, y unos modos que son las maneras en las que aparece. Soy un sujeto, una cosa o sustancia que piensa, sujeto pensante, res cogitans. Así afirma la existencia de una sustancia cuyo atributo es el pensamiento, y sus modos, todo aquello que es objeto de conciencia, por ejemplo, pensar, dudar, imaginar, sentir. La sustancia extensa se corresponde en el mundo que percibimos con los sentidos. Su atributo es la extensión, y sus modos dos, la figura y el movimiento. La figura está formada por los límites de la extensión y el movimiento por todo lo que veremos más a continuación con las leyes, etc. Y aquí aparece en este aspecto, en este punto, esta es una frase muy interesante, radical distinción ontológica cartesiana entre el pensamiento y la sustancia extensa. Esta frase la podéis reflexionar. La radical distinción ontológica cartesiana entre pensamiento y sustancia extensa.